Buenos días. La Dirección Regional de Educación Cartago les da la más cordial bienvenida a este asesoramiento sobre el MESEC, denominado Generalidades del Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense. Eh, para el día de hoy, el equipo de apoyo, como popularmente decimos, detrás de cámaras, nos acompaña el asesor regional de Educación Cívica, el señor Johnny Ramírez Fuentes, el asesor regional de Educación Religiosa, el señor Ramón Vega Sánchez, y esta servidora, Marcela Gamboa Muñoz, quienes vamos a estar en este momento para el control de la imagen, de sonido y para que este evento sea de gran provecho y de gran aprendizaje, reforzamiento de información sobre el MESEC. ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo en esta mañana? Bueno, algo importante es consignar la asistencia a este evento por temas de control interno. Es importante no olvidar este detalle. La asistencia la pueden consignar ingresando al chat de este webinario y ahí se localiza el enlace que ya está puesto en este momento. Entonces los invitamos para que por favor indiquen su asistencia a este evento. Además, la dinámica para que ustedes nos hagan las consultas o comentarios aprovechando este evento va a ser a través del chat. La dinámica es que en el transcurso de la actividad ustedes van a escribir sus comentarios y consultas. Les solicitamos que sean claras, concisas, precisas, por favor. Y no vamos a esperar hasta el final del evento, sino la expositora desea que las escriban en el transcurso que ella va explicando. Entonces los compañeros Ramón y Johnny van a estar al tanto de esas consultas y vamos a hacer una pausa. En ese momento se van a leer las consultas y nuestra expositora las va a responder. Tenemos el agrado de tener la compañía de la asesora nacional, Bernardita Brenes Bonilla. Ella es asesora nacional del Departamento de Evaluación de la Calidad de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Y aprovechando la experta en esta temática, les invitamos a todas las dudas que tenga, inquietudes, que aprovechemos este espacio. Para continuar, deseo agradecerle a todas las jefaturas de la Dirección Regional de Educación aquí de Cartago, a nuestro director regional, don Víctor Hugo Orozco Delgado, a don Carlos Torres Alvarado, jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica, y a don Alejandro Arrieta Sánchez, jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, que junto con ellos trabajamos en equipo también, existe el equipo, bueno, a nivel nacional, que lo conforma doña Bernardita, entre otros asesores nacionales. Está el equipo a nivel regional, que lo conforman las jefaturas que ya mencionamos. Lo involucran también los sus señores y señoras supervisoras y 3 compañeros asesores, la asesora de preescolar, la asesora de matemáticas y esta servidora. Además, en cada circuito escolar existe el equipo circuital de la calidad y así va sucesivamente hasta llegar a su centro educativo donde tenemos el equipo institucional de la calidad. Y como bien lo indica la palabra, somos un equipo y que trabajamos para ayudarnos unos a otros. A continuación, tengo el agrado de
darle el pase a nuestro director regional de educación de Cartago. Bueno, buenos días. Buenos días, estimados y queridos compañeros Buenos días. y compañeras. Bernardita, un saludo cordial. Un cordial saludo también Igualmente, gracias. para los supervisores y supervisoras que nos acompañan y los compañeros del equipo regional. Hoy tenemos, Bernardita, todos los representantes de los equipos de las diversas instancias a las que hizo referencia Marcela, desde el regional, el circuital y los centros educativos. Entonces, para nosotros es una oportunidad muy valiosa hoy de intercambiar con usted y aprovecharnos, nutrirnos de su experiencia a nivel nacional y que de una u otra forma podamos solventar cualquier inquietud que sobre el tema se tenga. El tema de calidad, sin duda, es un sello de distinción de la dirección regional. Nosotros siempre hemos sido enfáticos en que todas las cosas que hagamos tiene que haber siempre distinción y por esos pequeños y grandes detalles hemos hecho esta una de las regiones, creo que más connotadas a nivel nacional. Así que bienvenidos todos y todas, atentos a cumplir con lo que aquí se presente y se acuerde, darle seguimiento a lo que tenemos en los centros educativos y que entendamos que estas son posibilidades de mejora. O sea, nosotros siempre hemos trabajado más por convencimiento que por imposición. Entonces, si nosotros tenemos claro que para lograr la calidad en el servicio educativo tenemos que hacer muchas de las cosas que nos piden los equipos de calidad, pues ayudemos y aportemos desde la instancia en que estemos, no importa, sea la dirección regional, sea el circuito escolar o sea el centro educativo del aula, y en esa medida estaremos fortaleciendo lo que todos queremos y aspiramos, que es el servicio educativo, en este caso de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Para todas y todos, lo mejor en esta mañana, que está prevista de 8 a 10, ¿verdad? Sí. De 8 a 10. Nosotros estamos en la sala de formación. Yo les agradezco a los compañeros que han colaborado con esto, a Marcela, a Johnny y a Ramón que me acompañan acá y a Katia, la compañera supervisora que ya casi se incorpora aquí en esta sala también. Pero todos desde su instancia han hecho lo posible para que lo aquí previsto salga de la mejor manera. Así que, sin más preámbulo, arrancamos. Buenos días para todas y todos y muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor, por sus palabras. Y a continuación, entonces, sin más preámbulo, lo dejamos con la expositora, la señora Bernardita Brenes. Bienvenida, muchas gracias y adelante. Buenos días, compañeros y compañeras. Para mí es un gusto, como siempre. Quiero mucho a todas las regiones, pero por supuesto que Cartago es mi región favorita. Somos de los mismos, así es que todo lo que yo pueda aportarle a la Dirección Regional de Cartago, pues con muchísimo gusto y muchísimo placer. Y me uno a las palabras de don Víctor Hugo. Cartago siempre se ha caracterizado cuando hacemos conversaciones del nivel que presenta cada una de las direcciones regionales. Cartago siempre sobresale, que por lo menos demuestra mucho interés y mucha disposición a implementar los diferentes procesos de evaluación de la calidad que son fundamentales para poder mejorar día con día. Solo que esto es una disciplina, no es que hoy lo hago y mañana sigo haciendo lo mismo de toda la vida, sino que es una disciplina, es una forma de hacer las cosas y que tenemos que tenerla y mantenerla siempre en cada momento de nuestras vidas. Así es que en la mejor disposición de colaborar con ustedes y más bien quiero disculparme porque esta actividad estaba programada para el mes de junio. Sin embargo, por situaciones particulares de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, debimos posponerla y bueno, afortunadamente ya logramos estar aquí todos juntos. Entonces permítanme presentarles la PPT que traigo preparada para ustedes, si logran verla.
En este momento todavía no, pero vamos a ayudar. Ya casi. Ok. Listo, doña Bernardita. Ahora sí, se ve y se escucha. Perfecto. En cuanto a la modalidad, a mí me gusta porque sobre esto no es, hasta ahorita no vamos a presentar cosas diferentes que ustedes desconozcan, sino que es más como un refrescamiento de información y un refrescamiento, y por eso yo le decía al compañero que prefiero que sea como una especie de conversatorio en el momento en que alguien tenga alguna duda o que necesita que se amplíe información sobre algún aspecto específico, pues que lo indiquen a los compañeros que nos van a ayudar con las manitas levantadas para ir evacuando las dudas conforme vamos avanzando. Espero que no sean muchas para poder terminar la presentación. De cualquier manera, este material que se elaboró para ustedes, yo se los voy a hacer llegar a Marcela para que ella se los comparta a ustedes. Entonces vamos a iniciar. El objetivo de la sesión es brindar un asesoramiento sobre la implementación del MESEC a los equipos coordinadores de la calidad de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Tengo entendido que están presentes representantes, bueno, del equipo regional, de los equipos circuitales y de los equipos de centros educativos. Y nosotros llamamos a toda esa variedad de equipos, equipos coordinadores de la calidad. Entonces, a todos ustedes va a dirigir presentación. Yo también tengo un registro de asistencia. Si me permite tratar de ponerlo en el chat, porque escuché a Marcela que ustedes también tienen uno, pero a ver si son tan amables de también llenar este. Ahí ya lo puse en el chat. No sé si pueden accesarlo, tal vez si lo intentan y me lo indican, por favor. Sí, en este momento mi compañero Ramón está tratando de pasar del chat interno al chat público. Entonces, nosotros le avisamos en un momentito si gusta, si se logró. Que estoy seguro que sí se va a poder. Cualquier cosita sería bueno que mejor presentes o muestre la Y presentación. continúe con la presentación. Sí, y nosotros le estamos avisando. Perfecto, gracias. Por cierto, un cariñoso saludo a Ramón. Hace muchos años que no lo veo y le tengo muchísimo cariño. Ahí volvimos con la presentación. ¿Sí se logra ver? Sí, señora, se ve en formato de borrador. Y dice Ramón, el compañero, que sí, ya logró colocar el enlace suyo en el chat de todas las personas. Entonces ya en buena teoría todo el mundo debe estar viendo en este momento el registro de asistencia que usted pidió. Ok, perfecto. Bien, esta primera diapositiva es un poco antecedentes. Esto en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado, porque a veces se piensa que todo esto de la implementación del modelo de evaluación de la calidad y demás es algo antojadizo que se nos ocurre a nosotros allá en la dirección, pero realmente obedece a situaciones que han venido dándose a lo largo de los años, empezando por un informe de la Contraloría General de la República, que en el 2014 hizo un proceso de auditoría a la dirección, en realidad todo el MEP, y en esa oportunidad uno de los enfoques que tuvo esta auditoría fue preguntarle al ministerio, bueno, en procesos de evaluación de la calidad, ¿qué están haciendo? En aquel momento ya existía el modelo, pero se aplicaba en forma voluntaria. Entonces, en realidad el ministerio no tenía las evidencias con que demostrar que se estaba haciendo un proceso formal, por decirlo de alguna forma, de la evaluación de la calidad en todas las instancias del ministerio. Entonces, a raíz de esta auditoría, le dan al ministerio dos tareas. Por un lado,
establecer un sistema que englobe todos estos procesos de evaluación de la calidad y por otro lado tienen que ver cómo dirigen esas acciones y cómo logran monitorear o llevar un monitoreo o un control del avance en estas gestiones. Es por esto que con la directriz 1502-10 del 2014, que todos conocemos, se oficializa la aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad, que todos conocemos como SNESE. Y dentro del SNESE, el SNESE es una estructura que va a cobijar todo el Ministerio de Educación Pública, desde la oficina del ministro, direcciones de oficinas centrales, y luego nos vamos a las regiones, con las direcciones regionales, los circuitos y por supuesto los centros educativos. Y también aparece el modelo de evaluación de la calidad ya oficializado como el proceso oficial para implementar estos procesos de mejoramiento continuo. Y también aparece la plataforma CIENSE, en la que trabajamos un mes al año, solo que este año por la cuestión del hackeo y demás se nos ha interrumpido el proceso y ya llevamos casi 2 meses, pero por eso es que aparece esa plataforma para monitorear el avance en la implementación. Sin embargo, y aquí debo comentarles que este año hemos tenido una segunda auditoría por parte de la Contraloría General de la República, precisamente para dar seguimiento a las tareas que se le dieron al Ministerio en esa primera auditoría del 2014. Y bueno, todavía no tenemos los resultados, pero ellos han insistido en que es importante no solo hablar del modelo de evaluación de la calidad, sino de todo ese sistema, de todo ese SNESE, porque no son solo los centros educativos quienes deben realizar procesos de mejoramiento continuo, sino que es toda la estructura del ministerio, lo cual por supuesto comparto plenamente. Porque no es justo que solo los centros educativos estemos encima y encima y los demás sigan haciendo más de lo mismo, sino que esto implicaría, para poder asegurar que estamos logrando mejorar la calidad del sistema educativo, pues que se implementen procesos de evaluación en todas las instancias. A eso vamos. ¿Por qué el Departamento de Evaluación de la Calidad? Porque en el decreto 3870, en la sección cuarta, que es específica de la dirección, específicamente el artículo 107, le da a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad la tarea de regir o de llevar el control de estos procesos, específicamente al Departamento de Evaluación de la Calidad. Entonces, por eso nosotros siempre nos vemos reflejados aquí en estos procesos. Lo que siempre hemos tratado es de convencerlos, o sea, de explicarles todo esto, de dónde sale y por qué es tan importante ejecutar estos procesos, precisamente para que no se vea como una obligación más, como un proceso más que tenemos que hacer como tantos, sino que realmente logremos convencerlos de que esto es fundamental, que realizamos en el nivel en el que nos estamos desenvolviendo, sea a nivel institucional, circuital o regional. A eso es. ¿Qué es el Sistema Nacional de Calidad, conocido por sus siglas SNESE? De acuerdo con la directriz 1502, a la cabeza de este gran sistema está lo que llamamos la Comisión Nacional Coordinadora de la Calidad, que está presidido por el ministro o la ministra de turno y está conformado por las direcciones de oficinas centrales que pertenecen al viceministerio académico. También se incluye el DPI, el Departamento el IDP, perdón, el Instituto de Desarrollo Profesional y la Dirección de Planificación Institucional, que no pertenece al Viceministerio Académico, pero como todo este proceso que nosotros llevamos está tan ligado a procesos de planificación, entonces se incorpora la Dirección de Planificación Institucional.
Desde hace varios años y específicamente desde finales del año pasado que se están reactivando estos procesos, nosotros estamos solicitando que se haga una modificación a esta directriz para que se incluyan no solamente las direcciones que pertenecen al viceministerio académico, sino otras direcciones de oficinas centrales del MEP. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que toda esa información que se genera en los centros educativos con el proceso de autoevaluación del modelo llegue a esta Comisión Nacional para que sea en esa Comisión Nacional donde se trate de dar respuesta a las necesidades que ustedes identifican en su gestión. Entonces, por ejemplo, si el 95% de centros educativos de Cartago autoevalúan el criterio de infraestructura y resulta que se logra detectar que hay un porcentaje importante de centros educativos que tienen dificultades en el aspecto de infraestructura, pues ¿quién es la persona indicada para dar respuesta a esa necesidad de Cartago? La Dirección de Infraestructura. Entonces, no hacemos nada con que los centros educativos sigan generando información y se quede ahí a nivel de centro educativo, a nivel circuital o a nivel regional. Queremos que esta información llegue a las personas que tienen el poder de tomar decisiones, porque no es solo de generar información, sino también de buscar cómo dar respuesta a esas necesidades que se generan. Entonces, estamos en ese proceso de incorporación de otras direcciones como el DIE, como programas de equidad, que incluye la parte de transporte estudiantil, que por nuestra experiencia durante tantos años de colaborar con los centros educativos ya podemos identificar algunas áreas comunes donde los centros educativos de las diferentes direcciones regionales presentan debilidades. Y es ahí donde deberíamos encaminar los esfuerzos de todo el MEP para poder ayudarles en lo que necesitan. De acuerdo con la directriz, además de esa Comisión Nacional, existen, porque vean que todo este trabajo, si realmente se hace a nivel de todo el MEP, pues es imposible, humanamente imposible, que un departamento, que además es un departamento pequeño, que el recurso humano es muy limitado, podamos atender todos los centros educativos, todos los circuitos, todas las direcciones regionales. Entonces, la misma directriz nos da puntos de apoyo en el trabajo que tenemos que hacer específicamente a nivel regional. Por eso aparecen los equipos regionales coordinadores de la calidad, los equipos circuitales coordinadores de la calidad y los equipos coordinadores de la calidad de centros educativos y los equipos núcleo coordinadores de la calidad. Cartago no tiene muchísimos centros educativos unidocentes, pero hay algunas direcciones regionales que tienen más cantidad de escuelas unidocentes que de otro tipo de centros educativos. De ahí la importancia de que aparezca ese equipo coordinador de la calidad. ¿Cómo se conforman estos equipos? Ya eso lo conocemos porque lo aplicamos. Pero a nivel de recordatorio, básicamente, bueno, cada uno tiene la persona que lo coordina o que lo preside. En el equipo regional, el director o directora regional. En el circuital, el supervisor o supervisora. En el de centro educativo, la persona directora del centro educativo. Y el equipo núcleo lo coordina el supervisor o supervisora. Si vemos ahí en forma horizontal, vemos que muchas de las funciones de los equipos son parecidas. Deben establecerse como equipo, lo que se quiere es, bueno, ahí está cómo están conformados, que ahí sí hay grandes diferencias por el tipo de compañeros que conforman cada equipo. El equipo regional lo coordina el director o directora regional y está conformado por el jefe o jefa del Departamento de Servicios Administrativos, del jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica, perdón, los supervisores y supervisoras de educación y 2 representantes de los asesores regionales. El equipo circuital
está conformado por una directora de educación preescolar, de educación especial, 2 personas directoras de educación primaria, de educación secundaria y de educación técnica. Aquí debo aclarar que como todos los circuitos son diferentes, hay algunos circuitos que tienen muchos colegios técnicos, otros que tienen muchos preescolar independientes y demás, entonces esto varía. Lo que sí es importante es que haya representación, perdón, de todas las modalidades de centros educativos que existen en el circuito. Entonces, si por ejemplo ese circuito tiene solo un colegio técnico, pues es importante que el director o directora de ese CTP pertenezca al equipo. Si tiene solo un centro de educación especial, pues que esté ese representante. El equipo coordinador del centro educativo, pues lo preside el director o directora y debe tener también un representante de cada uno de los niveles que tiene ese centro educativo. Debe tener representantes del área administrativa, representantes de los estudiantes, esto es muy importante y muchas veces lo dejamos de lado, pero también los estudiantes es importante que tengan voz y voto en estos procesos, y también una persona representante de los organismos de apoyo o de la comunidad del centro educativo. Generalmente es algún integrante de la Junta de Educación o de la Junta Administrativa que también forma parte de este equipo. Y el equipo núcleo, que como les decía, está coordinado por el supervisor o supervisora y está conformado por las escuelas unidocentes o multigrado, y la conformación de esos núcleos la define el supervisor. ¿Por qué el supervisor? Porque es quien conoce las características de los centros educativos unidocentes que conforman su circuito. Entonces, si son muchas escuelas, pues puede conformar 2, 3 o 4 núcleos. Si solamente son 2 o 3 y geográficamente se pueden comunicar con cierta facilidad, pues puede ser un único núcleo. Es importante aclarar que este equipo núcleo se conformó para las escuelas unidocentes o multigrado, pero en la práctica se vio que hay algunas direcciones regionales que tienen algunas direcciones 1 que trabajan mejor o son más afines a una escuela unidocente que a una escuela técnica. ¿Por qué? Porque aunque ya es una de uno, es sumamente pequeña, o porque geográficamente está más cercana a escuelas unidocentes que a otros centros educativos, entonces se permite que se integren dentro de este equipo núcleo y que trabajen en forma conjunta con escuelas unidocentes. Pero vuelvo y repito, la idea del equipo núcleo es para escuelas unidocentes. La decisión de si se le incorporan algunas direcciones 1 depende del supervisor o supervisora, que es quien conoce. En realidad lo que queremos con esto es que esos equipos se conformen de acuerdo a sus características y que se les facilite el poder trabajar y llevar a cabo todos los procesos que implica la evaluación de la calidad. Ahora sí, ¿cuáles son las funciones de cada uno de estos? En realidad, todas tienen como un tronco común, como les decía. Todos pretenden constituirse en un verdadero equipo de trabajo, no que se reúnan solamente cuando llega la fecha en que se va a abrir la plataforma Simcianeser, sino que sea un equipo de trabajo constante y permanente, de manera que se mantenga a lo interno de la región o del circuito o del centro educativo esa idea de que estamos constantemente en procesos de evaluación de la calidad para mejorar las tareas que realizamos. El equipo regional también debe implementar y dar seguimiento a la implementación del modelo en su región, aplicar instrumentos de evaluación y hacer recomendaciones y brindar los informes que autoridades competentes soliciten. Esta parte de aplicar instrumentos de evaluación es muy importante y por eso desde el 2021
en ese mes de apertura de la plataforma se incorporó la participación de los equipos regionales coordinadores de la calidad para que al final, antes de finalizar ese mes, los equipos regionales ingresen a la plataforma y puedan hacer un sondeo general de si todos los circuitos ya lograron ingresar, si todos ya le dieron el visto bueno, presentar evidencias. No vaya a ser que al cerrar la plataforma en Cartago nos quede un circuito completo en pendiente. O sea que no se le dio el visto bueno ni se revisaron evidencias a los centros educativos de un circuito. ¿Qué ha pasado? De hecho, ayer empezamos a hacer ese sondeo, revisando que todos los circuitos de las direcciones regionales estén trabajando en eso. Ahí les compartí la foto de la escuela, perdón, Liento y Goicoechea, que para mí es muy importante porque es la escuela donde yo estudié. La recuerdo con mucho cariño. Doña Bernardita, nada más voy a hacer ¿sí? una pequeñísima intervención. Es que me están consultando mucho por su nombre y su apellido. Nada más lo voy a recordar para efectos de completar la asistencia. El nombre suyo es Bernardita Brenes Bonilla, efectivamente, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Ok, nada más es que parece que para el llenado de la asistencia se los está pidiendo. Entonces, quería comentárselo a todos porque son varias las consultas. Y mi compañero Ramón también va en este momento a aprovechar para leer un comentario que hay en el chat. Muy buenos días, Bernardita, un gusto saludarla y muy contento pues de este encuentro de manera virtual. Del Liceo de COT envían el siguiente comentario, dice así: hace algunos meses se realizó un proceso consultivo muy interesante a nivel de la Contraloría respecto del MESEC. En este sentido, uno de los planteamientos que se realizaba era la posibilidad de unificar criterios por similitudes, no solo en cuanto a indicadores, sino también a fuentes de información. Concretamente, existe proyección a mediano plazo de que se genere un cambio respecto a unificación de etapas, y entre paréntesis dice ambiente propicio, autoevaluación, o la unificación de criterios en autoevaluación. Aprovecho la ocasión para agradecerle a la señora Bernardita, quien ha brindado apoyo constante al Circuito 04. Es el comentario que hacen del Liceo de COT, Francisco J. Orlich. Sí, bueno, sobre esto debo decirles que desde hace varios años, a lo interno del departamento hemos estado trabajando en una actualización, porque no es una nueva propuesta, es una actualización del modelo de evaluación de la calidad, de manera que con toda la experiencia que tenemos durante muchos años de implementar este modelo tal y como lo conocemos, pues hemos aprendido y entonces queremos aplicar ese nuevo conocimiento para hacer un modelo más ágil, quizá más flexible, más fácil de poner en práctica en las diferentes instancias. Sin embargo, aunque ya está terminada esa actualización, no ha sido aprobada por las autoridades, obviamente en parte por el cambio de gobierno que hubo y que todavía están cambiando algunas autoridades como los directores de oficinas centrales, entonces todavía no ha sido aprobado, no sabemos si será aprobado. Y por otra parte, aparece este proceso de auditoría de la Contraloría, donde también pues han cuestionado tanto con nosotros como han pedido información a diferentes instancias sobre el modelo tal y como está. Entonces, en este momento, como les decía al principio, todavía no conocemos los resultados de la auditoría. Obviamente, cuando ya conozcamos, ellos van a dar recomendaciones y pues tendremos que acatarlas a partir de los lineamientos que nos den las autoridades. Entonces, de momento, el modelo se queda tal y como está planteado, pero posiblemente, y se los digo con toda honestidad, lo que nosotros esperamos es que en un tiempo relativamente corta debamos hacerle algunos ajustes a partir de los nuevos lineamientos de las autoridades y los resultados de esta auditoría. Pienso que sí, ya son muchos años de tener este modelo, nos ha ayudado mucho, nos ha brindado muchísima información,
pero ya nosotros consideramos que es hora de utilizar esa información que se ha generado para mejorar ese mismo modelo, esa forma de evaluación. Pero de momento seguimos como estamos. Obviamente, en el momento en que haya algún cambio, pues se va a divulgar a toda la comunidad, pero de momento seguimos igual. Lo que sí, una primicia, es que ya se terminó la cuarta etapa de este modelo. Recordemos que el modelo consta de 4 etapas, pero la cuarta etapa, que es auditorías de calidad, por diferentes razones no se había concluido, ya se concluyó, ya se elaboró el cuadernillo. De hecho, ya se subió a la página por si quieren revisarlo. Todavía no hemos iniciado el proceso de divulgación de esa etapa. Sabemos que hay muchos centros educativos deseosos de solicitar el proceso de auditoría, entonces tenemos que organizarnos cómo vamos a atender esas solicitudes de auditoría, pero les digo, ya está ahí en la página web, hasta donde entiendo ya se subió, por si quieren ir viéndolo. De manera que ya el modelo, tal y como lo hemos venido ejecutando, ya está completo, ya están las 4 etapas. Y si en adelante hay que hacerle algún ajuste, alguna modificación, pues se hará de acuerdo con las recomendaciones y por supuesto se va a divulgar a todas las instancias. Hay un comentario adicional en el que se dice que en Cartago hay 17 escuelas unidocentes y también hacen la siguiente pregunta. En las escuelas de doble jornada, ¿las personas docentes representantes pueden ser una de primer ciclo y otra de segundo ciclo o deben ser más? Es la pregunta que nos hacen. ¿En los núcleos o en las otras escuelas? Me imagino que la pregunta se refiere a las escuelas. Ajá, sí, porque las unidocentes pues no tienen doble jornada hasta donde yo sé. El ideal, como les digo, es que en estos... escucha. Ajá, sí. No, esa inquietud es escuelas de doble jornada, es que si no tiene nada que ver con las uno ni con las unidocentes. Unidocentes. Que si necesariamente tiene que haber un docente de primer ciclo y otro de segundo ciclo, es la inquietud que plantean ahí. Correcto. Como les decía, la idea es que estos equipos sean lo más representativos posibles para darle voz y voto a todas las diferentes modalidades, a los diferentes niveles, a las diferentes situaciones que a lo interno del centro educativo existen. Entonces, si es una escuela de doble jornada, yo le daría participación a ambos, al primer y segundo ciclo, porque pueden tener necesidades diferentes y es importante que se conozcan todas esas posibilidades. La idea, vuelvo y repito, es que en estos equipos haya la mayor representatividad para que todos puedan brindar sus aportes, porque recordemos que no es que mejore una parte del centro educativo, sino que mejoren los procesos de gestión en todo el proceso que se da. Entre más representación haya, pues mejor. Entendemos y por eso es que no lo dejamos un poco flexible, las limitaciones de tiempo que tienen. Entonces, si vamos a poner, son 2 docentes de cada uno de los niveles, pues después en qué momento se van a poder reunir, no pueden dejar a los niños solos, toda esta situación que tenemos. Y por eso, sí dejamos abierta la posibilidad de que entre mayor representación mejor, pero siempre y cuando, de acuerdo con las características del centro educativo, puedan reunirse y puedan dar ese seguimiento que es fundamental para estos procesos. Esa es la idea. Bueno, en cuanto a los equipos circuitales, coincide con el regional, nombrar un secretario, constituirse en un equipo de trabajo, orientar, acompañar y asesorar a los equipos núcleo y a los equipos de los diferentes centros educativos, registrar las evidencias. Esto es muy importante, yo siempre hago énfasis en esto, porque en este mes en que abrimos la plataforma SIMCIENESE, a veces los circuitos nos llaman y nos dicen no nos da tiempo de revisar todas las evidencias. La revisión de evidencias debería ser un proceso constante.
no esperarse a ese mes en que se abre el SIMSENESE para correr a revisar las evidencias, sino que periódicamente, yo siempre les digo, cada vez que hay una reunión, la reunión mensual de directores de circuito, pues ahí el equipo circuital puede llevar una hojita de cotejo o el formato que ustedes tengan para dar seguimiento y revisar, y pueden ir revisando poco a poco, de manera que en este mes que se abre la plataforma, ustedes ya no necesitan casi que revisar evidencias, porque es un proceso que ya han venido haciendo. Eso agiliza muchísimo el trabajo del equipo circuital, y sobre todo porque sabemos que pues tampoco tenemos la limitación tiempo para reuniones y demás. Y recomendar estrategias de mejoramiento continuo para el circuito escolar. Aquí yo quiero hacer énfasis en una situación. A todos, cuando sabemos que nos evalúan, todos queremos sacar la mejor nota, ¿verdad? Eso desde que estábamos chiquitillos en la escuela. Y es algo que permanece con nosotros. Entonces, si hay una evaluación del trabajo que se hace para los circuitos de la Dirección Regional de Cartago, pues yo asumo que todos los circuitos van a querer ser el mejor circuito. Y por eso es importante que todos estos procesos se hagan periódicamente. No es posible que en este momento haya algún circuito que, por ejemplo, tenga todos los centros educativos en pendiente, o que no hayan dado ningún visto bueno a la información que han ingresado a los centros educativos. Si es que tienen alguna situación particular, porque este año ha sido difícil con los bloqueos y todo esto que ha tenido en la plataforma, si algún circuito tiene alguna situación particular, por favor, me envía un correo para tomar nota de eso, ver cómo les podemos ayudar, y que antes del 19 de agosto, que se cierra la plataforma, puedan ingresar, para que no aparezcan ningún circuito de Cartago con 0 porcentaje de implementación del modelo. Por eso es importante retomar esto. Los equipos de centro educativo, igualmente, constituirse en un equipo, dar seguimiento a todos los procesos que hacen. Aquí es muy importante, y creo que es una función importantísima del equipo de centro educativo. Recordemos la etapa de creación de ambiente propicio. Eso hay que mantenerlo constante y permanentemente durante todo el proceso. Entonces, en los consejos de profesores de los colegios, en las reuniones de docentes de primaria, o en algún espacio que el director o directora les pueda dar, nada más en 3 minutitos comentarle a los compañeros qué está haciendo el equipo. Estamos actualizando información de tal criterio, estamos haciendo un ajuste al PMQ, que ahora vamos a hacer énfasis en el PMQ, como ustedes me lo solicitaron, qué sé yo, de manera que la gente entienda que es un proceso y que siempre están trabajando en esos procesos de mejora. Porque si solamente se les habla cuando van a actualizar la información de un criterio, pues parece que es eso que pasó esa semana y se terminó. Y no, la idea de esto es que todos adquiramos esa disciplina de la cultura de calidad, de estar evaluando constantemente, pero no evaluar por evaluar, sino para tener información y tomar decisiones que nos permitan mejorar los procesos. Entonces, esto es fundamental en el equipo coordinador de la calidad del centro educativo. Y recordar que ese equipo, esa información es del centro educativo, no es del director o de la directora, porque no ha pasado en Cartago, pero en algunas otras direcciones regionales, si al centro educativo viene trabajando muy bien en calidad, cambian al director o la directora y se cae todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso lo llevaba el director o la directora, no era un proceso del centro educativo. Y peor aún, conocemos de algunas situaciones que llega un nuevo director o directora, se reúne con el equipo de calidad y los compañeros le dicen, este es el portafolio de evidencia, esto es lo que hemos venido haciendo, y el director les dice, no señores, nada de eso se va a aplicar, porque yo traigo lo que hice en mi escuela donde estaba y lo vamos a aplicar en esto.
pésima decisión. ¿Por qué? Y vean que nosotros siempre insistimos en esto, porque todos estos procesos deben responder a la realidad del centro educativo. Entonces, aunque yo regrese de directora de un centro educativo, yo no conozco la situación de ese centro educativo, pero el equipo coordinador de la calidad debería conocerlo y debería tener las evidencias. Entonces, un director que llega nuevo, lo primero que debe hacer es reunirse con ellos y que le expliquen y revisar las evidencias de cuál es la situación de ese centro educativo y a partir de ahí tomar decisiones. Pero no podemos llegar a cambiar todo el proceso que se ha venido dando porque, vuelvo y repito, no es un proceso del director o directora, sino que es un proceso del centro educativo. Eso es muy importante retomar. Doña Bernardita, si gusta, voy a leerle un comentario y una pregunta para que no se nos vayan acumulando mucho, según usted nos indicó, ¿verdad? Bueno, un comentario dice, sería muy importante que dentro de esta actualización se tome en cuenta que toda la información que maneja el equipo sea de manera digital. Ese es un comentario. Y don Emilio Arias del Liceo de Cachí dice lo siguiente: saludos Bernardita, creo en la calidad educativa. El modelo lleva más de 12 años, mismo tiempo de andar con un AMPO bajo el brazo. Mi pregunta es, ¿se ha realizado alguna evaluación sobre el impacto del modelo en las instituciones? ¿Qué ha mejorado en las instituciones? Eso sería. Sí, gracias. Un saludo a Emilio. Sí, efectivamente, una de las propuestas que tenemos, como les digo, que ya está ahí, pero no ha sido aprobada, es poder digitalizar todos estos procesos, porque no puede ser que estamos hablando de un proceso de calidad y estemos imprimiendo documentos. Esa es una propuesta que tenemos. Hay limitaciones, porque hay muchos centros educativos que están muy bien en tecnología, que tienen buena conexión a Internet y demás, pero hay algunos centros educativos en algunas direcciones regionales, sobre todo en regiones fronterizas y regiones costeras y en zonas indígenas, que no tienen ese acceso a la tecnología. Y como estos procesos son equitativos para todo a nivel nacional, pues son situaciones que tenemos que considerar. Lo que hemos pensado es dar la posibilidad, quienes tienen la posibilidad de trabajarlo todo en digital, perfecto, los que no, ver que sigan trabajando en físico, pero ir dándoles las posibilidades de que puedan llevar este proceso en forma digital. Por supuesto que eso es algo que nosotros hemos considerado. Esperemos que nos lo acepten, que acepten la propuesta y para poder ir cambiando todo esto, a ir insertando estos procesos a la parte tecnológica. Y por otro lado, la otra pregunta era sobre, ¿me recuerda? Sí, era sobre la evaluación del mismo sistema del MESEC, si en algún momento se ha evaluado el impacto que ha tenido. Ajá, sí. Nosotros somos la Dirección de Evaluación de la Calidad. Nosotros a lo interno del DEC no implementamos el modelo, pero sí hacemos diferentes evaluaciones o investigaciones para ver los resultados. Algunas de esas evaluaciones están en la página web. Por ejemplo, el año pasado se hizo una evaluación y que se incorporó, se consideró las juntas administrativas, porque el papel que juega la junta administrativa en este proceso es fundamental. Y queríamos ver qué tanto se involucran realmente las juntas administrativas en este proceso. Entonces se hizo una investigación importante y ahí ustedes pueden consultarlo en la página web. Todos estos resultados pues son insumos que nosotros tenemos para poder ir planteando esas modificaciones. Se hizo una investigación también del impacto que está teniendo todo esto en el trabajo en núcleos con las escuelas unidocentes. Esta investigación se hizo en coordinación con la UNED y se hizo una devolución con todos los actores implicados en la investigación,
y arrojó resultados muy importantes. El gran problema que tenemos es a la hora de generalizar resultados, porque es tan diversa la situación de las 27 direcciones regionales que es muy difícil poder generalizar. Pero sí nos piden que estos procesos tienen que ser igual para todos. Entonces vieran que es difícil, pero sí se hacen estas evaluaciones. Este año estamos haciendo una evaluación también con la UNED, con el CINED, el Centro de Investigaciones en Educación de la UNED, y lo que queremos es, bueno, seleccionamos centros educativos que ya tuvieran autoevaluado los 28 criterios y que tuvieran al menos 4 años de implementar el PMQ, para poder que esa gente ya tiene resultados, por lo menos durante 4 años de la implementación del modelo, y entonces estamos viendo qué efectos ha tenido todo ese proceso que han llevado para realmente crear una cultura de calidad a lo interno de esos centros educativos. Esa investigación todavía estamos trabajando en eso, se están elaborando los instrumentos y esperamos que nos arroje información importante. El año pasado también se hizo una investigación de los CTPs, porque me imagino que ahí hay compañeros directores y directoras de CTPs. Los CTPs tienen características muy propias, tienen que elaborar, además del plan de mejoramiento quinquenal, el plan de desarrollo quinquenal, que muchas veces genera ahí ciertas interrogantes, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces también hicimos una investigación para ver qué opinaban, cuál era la opinión en para ese trabajo se trabajó con los directores de centros educativos técnicos y con los coordinadores técnicos. Y entonces para ver qué consideraban ellos de cómo se podía aplicar el modelo del MESEC tal y como estaba, según las características de los CTPs, o si consideraban que se requería alguna modificación. Y una cosa importante que se les preguntó es si de los 28 criterios que tiene el modelo consideraban que todos se aplicaban a un CTP o si habría que eliminar algunos y si sería necesario incluir algunos otros. Dentro de los resultados que se encontraron es que sí dicen que hay algunos criterios que no tienen tanta relación con el quehacer de un CTP, pero que sí la mayoría de criterios están comprendidos dentro de la gestión que se realiza. Pero sí, entonces constantemente estamos haciendo evaluaciones y a partir de esos insumos es que hacemos algunos ajustes, algunas modificaciones. Pero sí se hacen evaluaciones. De hecho, esta nueva propuesta, pues es el resultado de todos estos años de aplicación del modelo, toda la experiencia que hemos tenido y el resultado de estas evaluaciones y otros proyectos que hemos hecho para poder proponer un cambio, pues que realmente responda a las necesidades de los centros educativos y no a lo que a nosotros nos parece que debería ser desde oficinas centrales. Entonces, sí, ese proceso de evaluación es casi constante en el quehacer nuestro. Bien. Bien, perdón, Bernardita, ¿Sí? hay dos inquietudes más. La primera de ellas dice lo siguiente. De acuerdo a la programación del calendario de la DGEC, se tiene previsto un segundo seguimiento de autoevaluación en el mes de octubre, el cual no implica nueva apertura de la plataforma, únicamente acciones de seguimiento desde equipos coordinadores de calidad circuitales a los centros educativos y de manera similar en la globalidad de las 3 primeras etapas en el mes de noviembre. Entonces solicitan que si es posible corroborar esta información. Esa es la primera inquietud. La segunda dice lo siguiente. ¿Hay alguna directriz acerca de la periodicidad en que el equipo núcleo, entre paréntesis, unidocentes, se debe reunir para mantenerse al día con el trabajo del MESEC? Esa es la otra inquietud.
Y bueno, hay una tercera que acaba de ingresar y dice lo siguiente: ¿se ha realizado algún ajuste significativo para centros de enseñanza especial, puesto que algunos criterios no se ajustan a nuestra realidad? Es la tercera pregunta que hacen. Ok, muchas gracias, Ramón. En cuanto a la primera, en un principio se pensó hacer la apertura del CIMSIENES en dos oportunidades al año, pero eso implica un gran trabajo para todas las instancias, para los centros, para los circuitos, incluso para nosotros. Entonces se tomó la decisión de hacer una única apertura de la plataforma al año, pero eso no implica, como lo he venido diciendo, que solamente en ese periodo se debe estar haciendo revisión de procesos, sino que debemos ir retomando constantemente. Esta revisión de las etapas no se tiene como un proceso establecido, bueno, vamos a hacer una revisión a nivel general en este sentido, sino que obedece a esos planteamientos que nosotros veníamos haciendo, pero que están sujetos a la aprobación de las nuevas autoridades. Entonces, en el momento en que nos aprueben o nos den alguna indicación, pues vamos haciendo los ajustes. De momento lo que tenemos claro es, bueno, tratar de cerrar, esperamos que no se bloquee nuevamente la plataforma, cerrar este proceso de apertura o de monitoreo de la información que ustedes nos brindan, elaborar el informe de resultados de la implementación del CIMSIENES y poder, más o menos como en octubre y noviembre, hacer la devolución a las direcciones regionales como lo hemos hecho en los últimos años. O sea, esa información para nosotros es fundamental, pero es más importante para los centros educativos y para las autoridades regionales. Saber cuántos centros educativos realmente están avanzando en estos procesos, cuáles se quedaron estáticos, todavía están en creación de ambiente propicio y demás. Entonces, sí, a lo que se refiere es que esperamos a finalizar este año poder darles esa devolución de cómo ha venido avanzando en las diferentes instancias la implementación del modelo. Sí, debo decirles, la planificación que teníamos para este año, con este proceso de auditoría, pues nos ha desajustado un poco la situación porque no tienen una idea del trabajo arduo que requiere hacer frente a una auditoría. Hay que estar constantemente buscando material en reuniones y demás. Entonces nos ha cambiado un poco la programación que teníamos, pero la idea es esa, poder, antes de que termine este año, darles esta devolución para que los diferentes equipos tomen decisiones a partir de eso. Y mientras tanto, pues ir avanzando en esta cuarta etapa que ya se tiene terminada y si nos aprueban las modificaciones que nosotros hemos propuesto, pues iniciar de lleno con la divulgación de esos ajustes. Pero de momento seguimos tal y como estamos. No nos precipitemos. En cuanto a la segunda etapa de cómo deben reunirse los centros unidocentes, al igual que los otros equipos, de acuerdo con las necesidades que se sienten en el núcleo. Si el núcleo necesita reunirse constantemente y tienen la posibilidad de hacerlo, pues lo pueden hacer. Cada equipo de centro educativo y cada equipo núcleo se organiza dependiendo de sus posibilidades y de sus características. Pero sí es importante que se estén reuniendo periódicamente. Nosotros nunca les vamos a decir, tienen que hacer una reunión al mes o reunirse cada 8 días porque no manejamos los tiempos de ustedes. Lo único que sí les podemos decir es que es necesario mantener esa periodicidad en las reuniones para mantenerse todos actualizados con la información y poder llevar esa información al resto del centro educativo, porque recordemos que estos son equipos coordinadores del proceso, pero ese proceso debe involucrar a todos los actores de la gestión de un centro educativo. Y en cuanto a la tercera pregunta sobre centros de enseñanza especial,
Hasta ahorita no hemos hecho una evaluación específica de centros de enseñanza especial, pero sí hemos comentado que así como hemos venido evaluando los CTPs, las unidocentes y el impacto que esta propuesta de modelo tiene, o sea, ver ya efectos y si se ajusta realmente a las necesidades de esas modalidades de centros educativos, también hemos pensado en hacer una para centros de enseñanza especial. No la hemos iniciado. Entonces, más bien, si los compañeros de educación especial tienen alguna propuesta, mándenme un correíto y podemos conversar, podemos generar alguna reunión en Teams, porque más bien esa información de lo que ustedes sienten y conocen podría darnos insumos para poder plantear esa nueva evaluación sobre este tema en particular. Entonces, más bien las invito a que me contacten, podemos hacer una reunión para escuchar lo que ustedes consideran importante y eso más bien nos ayudaría muchísimo para evaluar lo que realmente se necesita. Bien, continuemos. Esta lámina engloba como todo el MESEC, así como muy rápido, que parte del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, el SNESE. El MESEC es un modelo, es una herramienta que utiliza ese SNES, ese Sistema Nacional, para poder que los centros educativos, los circuitos y todas las instancias del MEP tengan como un formato para poder implementar estos procesos de mejoramiento continuo. Porque si no existiera el MESEC, imagínense que cada dirección regional, cada circuito va a intentar establecer procesos de mejoramiento como quieran o como consideren que sea lo mejor y sería un desastre. Por eso existe este modelo y por eso las características fundamentales de ese modelo es que tiene que ser muy ágil, muy flexible, porque precisamente debe adaptarse a las diferentes características de cada una de las modalidades de educación que tiene el MEP y que son una gran cantidad. Por eso a veces sentimos que deberíamos meterle más en esto y quitarle en esto, pero entonces no nos va a responder a las necesidades de alguna modalidad específica. Estas son las características principales del MESEC. Se hace como una herramienta, no es rígida, es flexible porque debe actualizarse a partir de las características de la modalidad y a partir de las características del centro educativo, a partir de la realidad del centro educativo. ¿Qué es lo que se pretende con ese modelo? En realidad, generar información sobre diferentes acciones que se realizan cotidianamente en la gestión de un centro educativo, que son los 28 criterios de la etapa de autoevaluación, generar información que nos permita tomar decisiones a partir de la realidad o de las necesidades reales que tiene el centro educativo y no hacerlo en forma antojadiza. ¿Para qué necesitamos toda esa información? Para poder establecer una planificación a un mediano plazo, que es el plan de mejoramiento quinquenal. De manera que lo que establezcamos en esa planificación realmente va a permitir mejorar el quehacer del centro educativo. Y que no se queda en ese plan de mejoramiento quinquenal, sino que, como ya todos sabemos, lo que se planifica para cada uno de esos años del quinquenio son insumos para elaborar el plan anual de trabajo y es como una guía de lo que debemos hacer cada uno de esos 5 años de ese proceso. Lo que queremos es que todos los procesos de planificación de un centro educativo, de una instancia, no se hagan en forma antojadiza o no se hagan con lo que considera el director o directora y su equipo colaborador, que es lo que se necesita, sino que esas decisiones se tomen a la luz de los resultados de un proceso de autoevaluación. Por eso es que si hace 2 años o hace 3 años yo autoevalué los 28 criterios, pues este año debo actualizar, o sea, debemos, dentro de ese proceso de cultura de la calidad, debemos tener la disciplina de estar actualizando la información, porque obviamente
la realidad del centro educativo es muy diferente de la que fue en el 2019. Y con la coyuntura histórica en la que estamos de la pandemia, con mucha más razón. Pero aunque no hubiese existido la pandemia, en 2 años la realidad cambia, hasta en 1 año. Entonces, para no volver a autoevaluar todos los criterios, lo que yo les recomiendo es ir actualizando poco a poco los diferentes criterios, de manera que vamos a tener una planificación que responda a la realidad. Y ahorita vamos a hacer más énfasis en eso cuando hablemos más específicamente del PMQ. Ahí están las 4 etapas del modelo que, como les decía, las 3 primeras las hemos trabajado durante muchísimos años. La novedad es auditorías de calidad, que ya está establecida. La auditoría de calidad lo van a ver cuando ya empecemos a divulgar el cuadernillo. Si yo quiero que me auditen, yo solicito la auditoría. Pero va a llegar el momento en que las autoridades regionales y las autoridades circuitales van a decir, ¿y por qué esta escuela XYZ tiene tantos años de estar implementando el modelo y por qué no pide una auditoría? Entonces, también nosotros de oficio podemos hacer un proceso de auditoría para verificar qué es lo que pasa en algún centro educativo. Pero todo eso se va a venir viendo y se les va a dar a conocer cuando empecemos los procesos de divulgación. Recordarles que de la tercera etapa del plan de mejoramiento quinquenal, ese es como los insumos, como la información grande que nos permite establecer el plan anual de trabajo y a las instituciones que dan educación técnica, como algunos INDEAS y los ETPs, les da insumos para elaborar su plan de desarrollo quinquenal, que son 2 procesos diferentes. Ahorita vamos a retomarlo. Y el monitoreo de todo este trabajo pues se hace a través de un sistema digital que se llama SIMSI-NESE. Entonces, si vemos un circuito que tiene a todo el mundo pendiente, ¿qué vamos a decir? Que ningún centro educativo ha implementado todo este proceso. Y a lo mejor los centros educativos lo han implementado, ingresaron la información a la plataforma y el supervisor o el equipo circuital no le dio el visto bueno. O al contrario, realmente ningún centro educativo ha implementado el modelo, que no creo que eso ocurra. De ahí la insistencia nuestra en que en este periodo, y que aprovechen, todavía les quedan algunos días, de que todos los centros educativos ingresen la información y que puedan revisar las evidencias. Y aquí, ustedes que somos de los mismos, les voy a pasar un chisme bueno, positivo. Aunque nosotros durante el mes de apertura de la plataforma decimos los primeros 15 días son del centro educativo, los segundos 8 días del circuito y los últimos días de la dirección regional, realmente permanece abierto durante todo el mes para los 3 equipos. Pero hay que organizarse, porque imagínense qué hace un equipo circuital si en la última semana todos los centros educativos ingresan la información. Ahí sí no le daría tiempo de revisar y dar el visto bueno. Por eso es que lo estructuramos. Entonces, si en este momento hay algún centro educativo que aún no ha ingresado, todavía tienen tiempo de ingresar la información. O sea que no hay excusa para que un centro educativo no ingrese la información. Bernardita, tal vez como tengo acá una pregunta que creo que tiene relación con lo que usted acaba de decir. Dice así, Jamie Tencio, quisiera saber si el proceso de autoevaluación para la realización del plan quinquenal necesariamente tiene que cubrir un solo curso lectivo, o se puede iniciar en un año y concluirlo en el otro, ya que es un proceso de análisis de información para la elaboración de instrumentos, la aplicación de los mismos, luego el análisis de toda la información que es arrojada por estos instrumentos, realizar el informe de autoevaluación, evaluar prioridades para luego plasmar en el quinquenal. Al ser tanto, se nos hace complicado llevarlo a cabo en un solo año escolar. ¿Es posible abarcar más tiempo para esa realización? Antes de darle chancecito para que usted conteste, les quiero recordar a los compañeros, ¿verdad?, que hay 2 enlaces de asistencia en el chat para que no se les olvide, por favor, consignarla. Muchas gracias.
Sí, gracias. Nosotros como Departamento de Evaluación de la Calidad, y lo pueden buscar en los cuadernillos, nunca hemos dicho tienen que autoevaluar los 28 criterios de primero, o tienen que evaluar 10 criterios, o 15, o 3. O sea, lo que decimos es, para tener el 100% del modelo implementado, pues tienen que tener los 28, pero nunca decimos en qué periodo deben hacerlo, precisamente por lo que dice el compañero, que es una etapa, el proceso de autoevaluación, si se quiere hacer como debe ser, pues sí requiere muchísimo trabajo. Entonces, si lo pueden hacer en un año, perfecto. Si necesitan un año, evalúan 10 criterios, en el otro año otros 10 criterios, también lo pueden hacer. Lo que pasa es que como ya llevamos tantos años implementando el modelo, realmente que en este momento llegue un centro educativo y me diga, nosotros tenemos solo 5 criterios autoevaluados, uno dice, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Porque vean que desde el 2014 que salió la directriz, se oficializa el MESTEC. Olvidémonos lo que pasó antes del 2014, pero del 2014 a la fecha, todos los centros educativos públicos deben ir autoevaluando los 28 criterios. Y si del 2014 al 2022 solamente han autoevaluado 5 criterios, ¿cómo están estableciendo sus procesos de planificación? O sea, totalmente se cae en ese tipo de casos todo lo que se quiere con estos procesos y todo el trabajo arduo que se hacen, tanto de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, sino a nivel regional, porque a nivel regional sabemos que trabaja muchísima gente en esto. Lo mismo, si en el 2014 yo tuve 10 criterios y todavía estoy planificando con los resultados que se obtuvieron en el 2014 o en el 2016, ya esa información está obsoleta. O sea, ya no responde a la realidad del centro educativo. Y vuelvo y repito, o sea, el modelo y cómo se implementa, eso está claro y por eso no hago mucho énfasis en eso, porque llevamos muchos años en esto. Pero la finalidad, lo que queremos es adquirir la disciplina de mantener información actualizada para poder tener procesos de planificación que respondan a esa realidad del centro educativo. Entonces, si usted no lo puede evaluar los 28 en un año, pues tómese 2 años, 3 años, pero sí tiene que tener evidencias de que ha hecho durante todos estos años que han pasado y cómo va a organizar lo que viene de aquí en adelante. Porque para tener un proceso de planificación, y ahora lo vamos a ver con más detalle, tenemos que tener información. No sé si le respondo. Eso depende de cómo organicen el trabajo. Pero hay situaciones que en este momento, en agosto del 2022, uno dice, no puede ser que esté pasando, no puede ser que un centro educativo tenga solo 10 o que esté empezando la autoevaluación. Ya deben tener muchos criterios autoevaluados. Lo que sí deben estar haciendo es actualizando esa información. Tal vez acá tengo otra pregunta que creo que también tiene relación con lo que usted está diciendo en este momento. Dice así, con respecto a la etapa de PMQ, ¿los liceos académicos realizan los planes quinquenales o solo anuales? Todos los centros, o sea, el plan de mejoramiento quinquenal es la tercera etapa del modelo. Entonces, si el modelo, todos los centros educativos públicos de este país deben implementarlo, pues todos los centros educativos públicos de este país deben tener un plan de mejoramiento quinquenal. ¿Por qué es importante establecer ese plan de mejoramiento quinquenal? Y ahorita vamos a hacer énfasis en eso, porque es una planificación estratégica a un mediano plazo, o algunos llaman largo plazo, para mí es mediano, 5 años plazo, que le va a dar la guía de en esos 5 años, qué va a ser el primer año, qué va a ser el segundo año, qué va a ser el tercer año, el cuarto y el quinto. Y eso que usted pone en ese plan quinquenal que va a ser en el primer año, va a ser la base
para estructurar su planificación anual. De manera que, como están las cosas hoy, todos los centros educativos públicos de este país deben tener el plan de mejoramiento quinquenal y a partir de ese, un plan anual de trabajo, que es anual, que se hace anual. ¿Y por qué? Porque a partir de ese plan anual de trabajo se les aprueba el presupuesto. Y ningún centro educativo puede trabajar sin presupuesto. Pero lo que queremos, en definitiva, es que todas las gestiones, todas las acciones, todas las actividades se realicen en la parte administrativa del centro educativo respondan a una necesidad que se detectó en el proceso de autoevaluación. Entonces, si yo soy directora de la escuela XYZ y a mí se me ocurre, porque fui a una reunión a la otra escuela y tienen un comedor precioso con cortinas, un comedor enorme, todo equipado por la Dirección de Programas de Equidad, y yo quiero uno igual, entonces voy a poner para el próximo año que voy a construir un comedor equipado y taca. Pero a lo mejor tengo un déficit de aulas, que tengo niños recibiendo clases en un corredor. Esa no es una forma sana, por decirlo de alguna forma, de planificar para el centro educativo. Porque mi necesidad, yo directora de la escuela XYZ, es construir aulas, no construir el comedor. Puedo seguir trabajando en el comedor viejito que tengo, pero tener a los niños con su aula, sus pupitres y sus recursos para el proceso educativo. Por eso es que que debe hacerse necesariamente el proceso de autoevaluación para tener información que refleje la realidad de mi centro educativo, y con esa información yo voy a planificar a mediano plazo, a 5 años plazo. Y voy a planificar a partir de ese plan quinquenal, voy a planificar para cada año. ¿Qué pasa si sucede un evento extraordinario, qué sé yo, hay un huracán y me destecha un pabellón completo? 6 aulas quedaron sin techo. Pero yo no lo tenía contemplado en mi plan porque al hacer mi autoevaluación yo tenía aulas suficientes, estaban en una condición buena o regular, y entonces no lo había contemplado, pero el bendito huracán me destechó. Por supuesto que es una emergencia y tengo que hacer un ajuste. Un ajuste no es cambiar el PMQ, es hacer un ajuste a mi planificación estratégica, y en el año en que está eso, pues también voy a tener que hacer un ajuste al plan anual de trabajo, porque es un caso fortuito, es una situación que no pude prever. Pero si yo hago una autoevaluación, como establece el modelo, actualizo información y demás, tengo información que me puede dar luz de qué es lo que yo voy a necesitar como centro educativo en 2 años, en 3 años, en 4 años o en 5 años. Si no pasa nada extraordinario, yo voy a poder a los 5 años brindar dar cuentas de lo que pude cumplir y no cumplir de esa planificación. Pero imaginémonos que en estos 5 años hacemos esa planificación, hacemos la evaluación, muchos de ustedes están terminando su PMQ y van a iniciar uno nuevo, entonces actualizo la información, hago otro PMQ, ya voy a tener 10 años dando seguimiento y dando respuesta a las necesidades identificadas en el centro educativo. En un proceso de 10 años, el centro educativo tiene que cambiar. Debí mejorar muchísimas situaciones que han venido afectando al centro educativo durante muchos años. ¿Por qué? Porque he planificado a partir de esas necesidades. Pero si yo no planifico a partir de información real del centro educativo, puedo estar haciendo actividades que no son prioritarias. Por eso es la importancia de establecer el modelo tal y como está establecido. Por eso es un modelo. No sé si le logré responder al compañero o la compañera. Pero bueno, sigamos con el PMQ porque yo sé que aquí van a salir muchas más dudas. ¿Qué es el plan de mejoramiento quinquenal? ¿Para qué se hace el plan de mejoramiento quinquenal? Se hace básicamente
como parte del quehacer y como una guía, para tener como una guía de qué es lo que yo voy a hacer en la instancia educativa. ¿Cuáles son las actividades que yo requiero realizar para mejorar esa instancia educativa? ¿Para qué hacer esas actividades? Porque esas actividades me van a permitir dar respuesta o alcanzar los objetivos que me he propuesto. ¿En qué plazo? En un lapso de 5 años. ¿Para qué? Para mantener las fortalezas que encontré en el proceso de autoevaluación y para poder transformar las debilidades en oportunidades de mejora. Pero si yo no hago un proceso de autoevaluación, no voy a saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces no voy a poder darles la atención que se requiere. ¿Para qué todo esto? Para poder cumplir la misión que establecimos en el centro educativo. La misión, casi siempre decimos, somos un centro educativo que da respuesta a las necesidades o que brinda las mejores oportunidades a los estudiantes, cosas así. Bueno, ¿cómo hacemos para brindar esas mejores oportunidades a los estudiantes? Teniendo un centro educativo que trabaje bien, que tenga buenos resultados, que sea un ambiente agradable para los chicos y para el personal, etcétera, etcétera. ¿Y cómo logramos eso? Haciendo autoevaluación para conocer cómo es el centro educativo y hacer una planificación que responda a eso. Solo así lo podemos hacer. Si no, va a ser respuestas antojadizas, lo que llamamos apaga incendios. Aparece un problema y vemos cómo lo resolvemos, aparece otro. Pero no vamos a tener como esa visión a un mediano plazo. ¿Cómo se elabora el PMQ? Se parte de los resultados de la autoevaluación, que he venido reiterando en eso. Se definen las debilidades y fortalezas del centro educativo y entonces definimos cuáles son las necesidades. Nos permite identificar las posibles causas de esas necesidades o de esas debilidades y, muy importante, de esas causas, de esas necesidades, cuáles yo puedo mejorar y cuáles no depende de mí, porque nadie está obligado a lo imposible. Hay cosas que no dependen de mí, pero por lo menos yo puedo hacer la gestión ante las autoridades competentes para poder dar respuesta a esa necesidad. Antes, y lo he dicho en otras ocasiones, posiblemente algunos me han escuchado decir, antes de la existencia del MESTEC y todo eso, que hacíamos el POA, recuerdan, o el PAO se llamaba otros años, nos sentábamos y establecíamos que en un año íbamos a construir un pabellón de 5 aulas. Conociendo la realidad de nuestro ministerio, eso es prácticamente imposible, porque se nos va un año casi que solo haciendo los trámites ante el día para poder encontrar financiamiento. En un año no lo podemos hacer, pero en 5 años posiblemente sí logramos construir ese pabellón de 5 aulas con su batería de servicios. Entonces, en el primer año ponemos a hacer los trámites administrativos. En el segundo año, otra cosa. Y así, hasta asegurarnos que en el tercero, cuarto, quinto año ya tenemos construida la batería de servicios. Estamos dando respuesta con posibilidades reales de lograrlo a una necesidad del centro educativo que identificamos mediante el proceso de autoevaluación. La autoevaluación y la planificación son como hermanitos siameses. No debería separarse uno de otro. Esta es, si recordamos, la plantilla del PMQ, del Plan de Mejoramiento Quinquenal. Esta es como la parte técnica, la parte, el encabezado de la plantilla, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, Plan de Mejoramiento Quinquenal. Ahí vienen los datos del centro educativo, el circuito escolar, la dirección regional, el año inicial y el año final de ese quinquenio. Eso es muy importante. Los datos de las personas, de los actores, del director, del coordinador del equipo, etc. Y viene una justificación. ¿Cómo voy a hacer esa justificación? A partir del informe de autoevaluación.
¿Por qué? Porque ahí es donde voy a identificar claramente cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y a partir de eso me va a permitir priorizar esas debilidades o esas necesidades sentidas para poder ir dando respuesta en mi instrumento de planificación según la prioridad de la necesidad. Esta es la plantilla no sé si logran verla bien porque está muy pequeñita la letra, porque como es grande es improyectable. Pero vean que el PMQ parte de un resultado. Es un resultado a mediano plazo, es un resultado a 5 años plazo. No es un resultado a corto plazo, es un gran resultado. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo, mejoramiento docente del centro educativo. Entonces, ese gran resultado es mejorar todas las habilidades y destrezas y todo lo que tiene que ver con el personal docente del centro educativo. ¿Cómo logré ubicar o identificar yo que esa era una necesidad de mi centro educativo? Yo logré identificar esa necesidad porque autoevalué el criterio de asesoría curricular y desarrollo profesional. Entonces, ahí pude identificar debilidades en la capacitación, en la actualización que tienen mis docentes. Entonces, vean que ya voy buscando dar respuesta a una necesidad que no se me ocurrió, que identifiqué mediante el proceso de autoevaluación. Y a partir de eso, entonces establezco o elaboro objetivos quinquenales. También son objetivos a largo plazo, porque son a 5 años plazo. El primer objetivo quinquenal en este ejemplo que les presento, capacitar al docente de acuerdo con su especialidad. Voy a capacitar a todos los docentes en un periodo de 5 años. No estoy diciendo que en el primer año, que en el segundo año. El objetivo quinquenal es a 5 años plazo capacitar al personal docente. Y un segundo objetivo, desarrollar estrategias administrativas para la asesoría del docente con más de 5 años de no recibir información de acuerdo con el puesto que desempeña. Entonces, puede ser que los profesores de idiomas constantemente reciban capacitaciones y estén muy actualizados. Pero resulta que los profes de mate, por decir algo, desde antes de la pandemia no reciben ninguna capacitación. Entonces, vean que el objetivo ya me dirige a que necesito desarrollar estrategias para colaborar, para ayudar con mis docentes, pero no en cualquier cosa, sino en lo que ellos necesitan a partir del puesto que desempeñan o a partir de la asignatura que dan. O a lo mejor necesito, aunque bueno, el resultado dijimos personal docente, pero a lo mejor requerimos capacitar a algún administrativo en algún aspecto. Entonces vean que son objetivos a largo plazo, a 5 años plazo. Ahora, ¿cuál es la meta para cada uno de esos objetivos? ¿Cuál es el porcentaje que yo espero lograr en esos 5 años plazo para cada uno de estos objetivos? Entonces vean que para el primer objetivo, que era capacitación, la meta es 80% docentes capacitados. ¿Por qué 80% y no el 100%? ¿Alguien me quiere decir? ¿A alguien se le ocurre por qué? O yo me equivoqué y debería poner 100%. ¿Qué se les ocurre? Disculpe, Bernardita, es que recuerde que en este caso la audiencia no tiene micrófonos, ¿verdad? Entonces no podría dar No pueden respuesta. participar. Exactamente. Está bien, entonces voy a decirles la respuesta. ¿Por qué no puse esto? El éxito de esto es partir de un principio de la realidad. Sabemos que el personal de los centros educativos del ministerio es fluctuante. Casi siempre cuando empieza el curso lectivo cambian docentes, algunos se pensionan, otros se trasladan, otros se van a otro puesto y viene gente nueva. Y durante el curso lectivo también hay cambios de personal.
Entonces, si yo soy muy ambiciosa, muy optimista y digo que en 5 años plazo el 100% de los docentes los voy a tener capacitados y faltando un mes para terminar el quinquenio, me cambian a un docente, ya no voy a tener el 100%. Pero puede ser que el 80% sí lo logre capacitar o puede ser que logre un 90, un 95%. Lo mínimo es el 80%. De ahí para arriba, todo es ganancia, ¿verdad? Pero recordemos que al finalizar esto, siempre como funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas. Si yo digo que un 90%, que un 100%, debo tener las evidencias de que logré eso. Y si no logré el 100%, la meta que me propuse, tengo que decir por qué no lo logré. Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, esta planificación tiene que ser muy real y tiene que tener posibilidades verdaderas de poder cumplir con todo lo planificado. Veamos la meta del segundo objetivo, que era desarrollar estrategias administrativas para asesorar a los docentes en el área en que se desenvuelven. También puse 80% docentes asesoradas de acuerdo con el puesto que desempeña. Entonces, por ejemplo, tengo el comité de evaluación. Ahí hay un profesor de especialidad, digamos que sea un CTP, hay un profesor de matemática y un profesor de idiomas, invento. Puede ser que ellos no requieran capacitación de su área específica, pero sí requieran capacitación en evaluación. Porque en este momento yo los estoy visualizando como compañeros del comité de evaluación y necesito también asesorarlos en materia de evaluación. ¿Por qué? Porque una de sus funciones es bajar esa información al resto de compañeros y ahí voy a asegurarme que los procesos de evaluación van a ser cada vez mejores. Entonces vean que a la hora de estructurar el PMQ no hay que inventar. Hay que tener a la par el informe de autoevaluación para poder identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas y visualizar cuáles son los resultados que yo quiero obtener en 5 años plazo. Con esa información muy clara, defino los objetivos quinquenales y defino las metas reales. Claro, ahí no me van a poner un 20% de docentes capacitados, porque podemos aspirar a más. Ya les digo, esto a mí se me ocurrió 80. A lo mejor ahora, yo hace muchos años que me fui de centros educativos, tal vez ya no es tan fluctuante en los nombramientos de docentes y demás, entonces podemos aspirar a un porcentaje mayor. Eso lo definen ustedes. Ahora, definimos las acciones que nos van a permitir alcanzar la meta, que si alcanzamos esa meta nos va a permitir cumplir el objetivo. Y si cumplimos el objetivo, vamos a alcanzar el resultado propuesto. Entonces vean que esto va de la mano, es como los dedos de la mano, no se puede separar uno del otro. Ahora, ¿qué acciones vamos a hacer para alcanzar ese 80% de docentes capacitados? Priorizar las temáticas para capacitación, porque no todos necesitan en todo. Ejecutar las capacitaciones, evaluar las capacitaciones brindadas, por poner un ejemplo. Y entonces, en el plazo vamos a identificar, en ese plazo de 5 años, en qué momento, en qué año voy a hacer cada una de las acciones. Entonces, priorizar las temáticas de capacitación lo voy a hacer en el primer año. Ejecutar las capacitaciones en el segundo, tercer y cuarto año. Y evaluar las capacitaciones lo voy a hacer en el último año. Ayer estaba conversando de esto con una compañera que ingresó al Departamento de Evaluación de la Calidad ayer justamente, y ella es directora, bueno, era directora de una escuela en el centro de San José, y entonces cuando yo le presenté este ejemplo, ella que todavía tiene la visión de directora, que seguramente ya yo he perdido con los años, me dice, aquí yo haría un cambio, porque yo no voy a evaluar las capacitaciones cuando ya han pasado todas al final. Yo evaluaría cada capacitación cuando se termina de dar. Entonces, hago esta capacitación y hago un proceso de evaluación. Hago esta capacitación y evalúo los resultados. Bueno,
Eso es lo que la realidad del centro educativo de la compañera Maribel le dice. Perfectamente, usted es, por eso les digo, esto es un ejemplo. Pero cada director, ya seguro ustedes están pensando, si yo, este fuera mi planificación, yo también evaluaría diferente, o a lo mejor cambiaría las acciones o lo que sea. Totalmente válido. Porque vuelvo y repito, 1000 veces se los voy a repetir, me van a odiar por eso, pero qué pena. Esto debe responder a la realidad del centro educativo. Si no, no se vale. Por eso no se vale copiar el PMQ de este centro y que se lo lleve el otro. No se vale, porque es una realidad diferente. Ahí ustedes definen las acciones que necesitan para cumplir esa meta que ustedes mismos se fijaron y el plazo de ejecución en este quinquenio. Cuando tengo que elaborar el plan anual de trabajo del año 2, por ejemplo, entonces me vengo al plan de mejoramiento quinquenal y dije, bueno, en el año 2 yo dije que ya tenía que empezar a ejecutar las capacitaciones. También dije que tenía que buscar especialistas para asesorar a los diferentes docentes, taca. Bueno, esos son insumos para elaborar el plan anual de trabajo del año 2 de ese quinquenio. ¿Que este PAD lleva solo eso? No, porque sabemos que en el PAD también hay que considerar un montón de otras acciones, pero esto le da insumos para seguir haciendo acciones o concretando esas acciones que van a dar respuesta a las necesidades del centro. Entonces vean que estos procesos de planificación van concatenados uno con otro. Es lo mismo que los CTPs o los INDEAs que dan educación técnica. Constantemente nos preguntan que si los CTPs tienen que hacer el plan de desarrollo quinquenal y no el plan de mejoramiento quinquenal o al revés. Totalmente falso. Todos los centros educativos públicos del país deberían hacer el plan de mejoramiento quinquenal y el PAD. Solo que el plan de mejoramiento quinquenal, digamos que lo dirigimos nosotros, el DEC. El PAD lo revisan, dan los lineamientos a seguir, los cambios en la plantilla, lo que sea, la dirección de planificación. Y todas las indicaciones sobre la elaboración del plan de desarrollo quinquenal lo da la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Nosotros no nos metemos ni con el PAD ni con el PDQ. Nosotros llegamos a la elaboración del plan de mejoramiento quinquenal, pero sí nos interesa asegurarnos que en el PMQ, que el PMQ esté tan bien elaborado que les dé insumos importantes para poder establecer esos otros dos instrumentos de planificación y que todos en conjunto van a responder a las necesidades identificadas en la autoevaluación. ¿Por qué? Porque si yo yo soy directora de un CTP y en la autoevaluación, qué sé yo, evalué el criterio de equipamiento, de capacitación de docentes, de equipo tecnológico con que cuento, qué sé yo, bueno, esos son insumos que me van a decir cuál especialidad necesita que se le renueve el equipo. Y ese es un insumo para mi plan de desarrollo quinquenal, que de hecho pide hacer un diagnóstico, ¿verdad? Con los últimos cambios que se les hizo el año pasado, ahí sigue manteniéndose un diagnóstico. No tienen que ir a diagnosticar. Si eso lo han hecho en el proceso de autoevaluación, ya tienen la información. Entonces, no, ningún proceso sustituye al otro. Digamos, aquí más adelante está una diapositiva donde está el PDQ y de ahí sale el PAD y el PDQ. Entonces, seguimos la columna de responsables, bueno, ahí poner el equipo regional o la junta administrativa o el IDP o la dirección del centro educativo, qué sé yo. Y luego viene la parte de seguimiento de logro de PMQ, que también viene por año. De lo que yo dije que iba a ser en el año 1, qué porcentaje pude cumplir y qué porcentaje no pude cumplir.
Como les digo, si hay una situación extraordinaria y por eso no tuve que coger el financiamiento de esto para esto, bueno, ahí se pone. Porque yo siempre he dicho que los centros educativos son entes vivos, ¿verdad? Porque son personas que están ahí y pasan mil cosas diariamente y entonces esto puede ajustarse. Lo que no se puede es cambiar. O sea, yo no puedo decir, bueno, ya ahora sí más o menos me quedó claro, voy en el tercer año del PMQ, pero entonces voy a quitar ese PMQ y voy a hacer un nuevo PMQ. Eso no se puede hacer. Si yo dije que este PMQ era 2022, 23, 24, 25, 26 al 27, entonces empieza en el 22 y termina en el 27. Si debo hacer algún ajuste, pues lo puedo hacer, pero debo mantener ese rango quinquenal, porque si no, nunca vamos a tener un quinquenio terminado, porque siempre vamos a estar modificando. Entonces, si por ejemplo pasa algo, qué sé yo, me renuncia el 50% de docentes y ya yo iba en el tercer año, ya perdí todo lo avanzado. Entonces, puedo hacer un ajuste, pero ya no va a ser a 5 años, sino que va a ser el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Este ajuste ya no tengo los 5 años, sino que tengo lo que me falta para terminar el quinquenio. ¿Me explico? Si no lo logré terminar porque de ahí eran solo 3 años, bueno, retomo eso en el nuevo PMQ. Pero el PMQ debe tener su quinquenio bien definido para poder organizar todos los procesos de planificación. Y la parte de seguimiento es muy importante. Si no logré el 100% de lo que había planificado, bueno, logré el 80, el 70, si logré un 20, lo que sea, y ahí siempre hay que poner el porqué, la razón. Disculpe un momentito, doña Bernardita, tenemos 16 consultitas, entonces no sé para que usted se mida con el tiempo y calcule qué podemos hacer, ¿verdad? Gracias. Yo supongo que muchas de esas consultas coinciden. Entonces, no sé, tal vez si ustedes que pueden ver el chat, pueden revisar a ver si coinciden para poder atender grandes temas, porque de las 16, pues no sé qué tan práctico será. Vamos a ver cómo está en el tiempo. Ya nos quedan prácticamente 12 minutos. Ya casi termino la presentación, pero tal vez se me ocurre que ustedes la revisen a ver si hay coincidencia y me dan como los grandes temas donde necesitan que aclare. Ok, perfecto. Aquí, vean que tenemos lo que les decía, de la autoevaluación sale el plan de mejoramiento quinquenal que nos va a dar insumos tanto para el plan anual de trabajo como para la elaboración del plan de desarrollo quinquenal. Pero el DEC no tiene que ver ni con el plan anual de trabajo ni con el PDQ. Ellos tienen las direcciones que les dan seguimiento. Nosotros seguimos con el PMQ. Esta es una tablita de seguimiento que yo les sugiero que puedan darla, no solo para el PMQ, sino para todos los procesos, de manera que cuando tengan cuando se abra la plataforma, por ejemplo, ya ustedes tienen estas hojitas de cotejo donde han venido revisando las evidencias. Ese es un modelo, ustedes pueden cambiarlo, pueden poner excelente, bueno, malo, o pueden ponerle porcentajes, lo que gusten. Este es el cuadernillo, donde es el que está actualmente vigente y donde vienen todas las indicaciones en cuanto a la elaboración del plan de mejoramiento quinquenal en el MESEC. Este cuadernillo también trae en la última parte algunos aspectos sobre la elaboración del PAT, del Plan Anual de Trabajo, pero entiendo que ya la Dirección de Planificación ha hecho algunos ajustes en eso del PAT. Entonces, este cuadernillo en lo que corresponde al plan de mejoramiento quinquenal rige lo mismo, pero tengan cuidado con la parte que habla del PAT, porque como es de otra dirección, ellos parece que han hecho algunos ajustes ahí. Entonces, en cuanto al PAT rige lo que diga la dirección de planificación. Ahí están mis datos, si alguien tiene alguna duda, si tiene alguna consulta, si hay alguna consulta que no me dé tiempo de evacuarla en esta actividad,
pues me mandan un correo y se las respondo o hacemos una sesión por Teams o como ahí nos organizamos. Ahí está el teléfono de mi oficina, solo que yo estoy en teletrabajo, entonces solamente me podrían llamar al teléfono los lunes y jueves, que son los días que estoy en trabajo presencial. El resto me pueden mandar un correo o me llaman por Teams, que lo diga don Cristian, el director de COD, que siempre nos llamamos por Teams. Yo trato en la medida de lo posible de contestarles y poder contactarnos ahí. Y si no, mi correo electrónico. Ahí están otros contactos importantes. El teléfono de la Secretaría del DEC, ahí sí la muchacha está todos los días. Si tienen alguna duda, pues pueden contactarla. Está el correo electrónico de evaluación.calidad y de gestión PIAR, por si tienen alguna duda en ese sentido. Aquí hago un paréntesis para decirles algo que para nosotros es importante. Cuando mandan un correo, sea alguno de los compañeros asesores o evaluación de la calidad, para preguntar algo del centro educativo, por favor siempre, además del nombre del centro educativo, anoten la dirección regional y el circuito al que pertenecen. Porque, por ejemplo, el nombre más común de escuelas a nivel nacional es Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces hay, no sé, 50 escuelas en todo el territorio nacional que se llaman Los Ángeles. Y entonces a veces nos dicen, soy la directora de la escuela de Los Ángeles y tengo esta situación. Y nosotros no sabemos ni de qué dirección regional es ni de qué circuito. Tenemos que irnos a revisar todos los listados o devolverle el correo pidiendo que nos dé información. Entonces, siempre, sea conmigo o con cualquier otro compañero que van a hacer alguna consulta, por favor pongan la dirección regional, el circuito y el nombre completo del centro educativo para poder darle respuesta en el menor tiempo posible. Ahí está la página web de la dirección, como les digo, ahí están todos los cuadernillos, ahí hay videos tutoriales, ya está el cuadernillo de auditoría y demás. Y también tenemos canales de YouTube con información que les puede servir. Esa es la presentación que tengo. Muchas gracias por la atención y ahora sí podemos aprovechar este tiempito para atender diferentes consultas. Una consultita para usted, doña Bernardita. Nosotros tenemos el chance de, bueno, esta presentación por el formato es grabada. ¿Usted nos da permiso de subirla a YouTube y compartirla o habrá algún problema? Sí se puede, pero habría que ponerla en PDF antes. No, en video, perdón. Subirla. Sí, claro. Entonces, trabajo es para compartirlo con ustedes. Ok, entonces ustedes son de última tecnología. Siempre me la piden y yo la paso en PDF y la mando por correo. Pero no, sí. Pero por el formato que tiene es grabada. Entonces le pedimos el permiso a usted para poder bajarla y subirla al canal de YouTube, un canal de YouTube, y la compartimos con los compañeros y así podría ser. Esto porque algunos nos han preguntado que si queda grabada o que si nos van a compartir el PDF. Entonces creo que todas esas consultas se pueden solucionar si subimos el video en YouTube. Entonces cualquier cosita, vamos a bajar la grabación, subimos el video a YouTube y se lo compartimos por medio de los señores supervisores y supervisoras. Ok, excelente. Bien, una de las inquietudes que ha surgido y que está presente ahí en el chat, Bernardita, es con respecto a la misión y la visión de cada centro educativo, porque dicen algunos que se les solicitó que se homologara esa misión y esa visión con la del Ministerio de Educación Pública. Entonces, ¿qué hacer en este caso, verdad? Si la misión y la visión de cada centro educativo se homologa con la del Ministerio de Educación Pública, o cada centro educativo puede tener su propia misión y visión. Pues si de mí dependiera, cada centro educativo debe tener su misión y visión. Pero sí es cierto que se dio ese lineamiento que debe homologarse con la del ministerio. Ahora, no creo que algún centro educativo pretenda o se visualice como algo diferente a lo que establece la misión y visión del MEP.
al final siempre va a haber coincidencia, ¿verdad? Pero si es un lineamiento que viene de autoridades competentes, pues hay que acatar el lineamiento. Y por acá hay una solicitud que dice lo siguiente: considero que ustedes deben hacer talleres con los equipos de las escuelas, por motivo que ustedes nada más envían los cuadernillos, pero cada equipo interpreta diferente al llegar al equipo circuital. Muchas veces no saben lo que solicitan las personas que lo revisan. Es una inquietud que tienen por acá. Ajá. En ese sentido, debo decirles que, bueno, antes del proceso de pandemia y toda esta situación, nosotros dábamos, o sea, en un momento visitábamos centros educativos, de hecho seleccionábamos algunos centros educativos y los visitábamos 3 veces en el año. Entonces les dábamos como un acompañamiento en el proceso de la autoevaluación y demás, y generación del PMQ, y asistían a otras personas del circuito para que fuera como un centro educativo modelo en el circuito, por decirlo de alguna forma. Pero como ya era reiterativo, pues ya empezamos a cambiar, ya sentimos nosotros, ¿verdad? Como asesores nacionales, que tal vez ya no era tan necesario en ese momento ese acercamiento a centros educativos específicamente, sino que ya teníamos que cubrir los circuitos o los equipos regionales y empezamos a cambiar un poco la dinámica. Ahora con la cuestión de la pandemia, que se descubrió que podíamos hacer asesoramientos en forma virtual, que por lo menos yo en lo personal pienso que no es lo mismo, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces resulta que nos quitaron todo el financiamiento de viáticos, transporte y demás. Entonces, de hecho, este año no nos permitieron hacer asesoramientos iguales para toda la dirección regional. Estamos muy limitados en ese sentido, pero para nosotros es fundamental, porque, o sea, mi puesto es asesor regional. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo trabajo para lo que me pagan si no asesoro? O sea, yo en lo personal me siento mal de no hacer el trabajo para el que me pagan. Entonces, este año, y con la anuencia de doña Magda Rojas, nuestra jefa, tomamos la decisión desde finales del año pasado de que ya que no nos permiten nosotros convocar hacerlo por solicitud. Entonces, por ejemplo, Marcela, que sabemos que ella es sumamente competente, ha estado conversando conmigo para poder, esta es la segunda asesoramiento que hacemos en Cartago, a solicitud de la región o a solicitud del circuito o a solicitud del centro educativo. Nosotros estamos dando los asesoramientos en la temática que a ustedes les interese. Entonces, a esos compañeros de centros educativos, si son de un mismo circuito, pueden organizarse y me mandan un correíto, me solicitan un asesoramiento para todos los equipos del circuito, coordinamos una fecha, me dicen la temática y damos el asesoramiento. Si es un centro educativo específicamente, me lo solicitan y yo también he dado asesoramientos a un centro educativo, pero esa es la situación que tenemos ahorita. Presenciales están totalmente vetadas. Lo que damos tiene que ser, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Espero que el otro año cambie. Los asesoramientos tienen que ser virtuales, tiene sus ventajas porque me permite atender en la mañana a Cartago y en la tarde a un circuito de Coto, por ejemplo. Pero de todo tiene sus pros y sus contras. Pero si están interesados, pueden organizarse por circuitos, me mandan el correo y buscamos un espacio donde los podamos atender. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo, Bernardita, darte las gracias por este acompañamiento que le has dado a la Dirección Regional de Educación de Cartago en relación con la evaluación de la calidad de la educación y, por supuesto, a cada una de las jefaturas que ha brindado la oportunidad de que participemos en el mismo. Cabe recordar, ¿verdad?
que allí en el chat están los 2 enlaces para que puedan completar los formularios de asistencia. Recordar que son 2, uno para acá, para la dirección regional, y otro propio de doña Bernardita, que por favor los completen. Allí también quedaron los contactos. Hay algunas inquietudes, algunas cuestionantes, ¿verdad? Que por cuestiones de tiempo pues no se pudieron dar a conocer. Allí tienen los contactos de doña Bernardita, particularmente el correo electrónico, para que ustedes puedan dirigirle esas mismas inquietudes y le respondan. Como siempre, darles... sí, señor. Nada más una aclaración ahí, aprovechando que está Bernardita presente. Hay varias consultas asociadas con cuándo reunirse, cómo reunirse, etcétera. Uno dice que las reuniones son necesarias en tanto se justifique el trabajo que se va a hacer, pero esto tiene que entenderse que son acciones coordinadas entre supervisor, equipo de núcleo, directoras, directores. O sea, aquí nadie le está limitando el tiempo a las cosas esenciales. Calidad es un tema esencial en los centros educativos, pero ¿cuándo reunirse? ¿Qué momento reunirse? Esas son decisiones que perfectamente puede coordinarse en la instancia correspondiente con el supervisor, con directores, con el núcleo. Entonces, yo creo que si la comunicación es clara y precisa, en eso no vamos a tener ningún inconveniente. Nadie le va a atravesar las cosas a la gente que quiere trabajar en temas de calidad. Nada más que obviamente hay que hacerlo con medida, por llamarlo de alguna manera, no usar del tema de las convocatorias. La ministra ha sido clara y contundente en que la prioridad hoy día es el tema de las elecciones, pero tampoco nosotros vamos a ser tan mezquinos en no destinarle el tiempo que estos equipos y comisiones requieren. En el tanto se coordinen con la instancia que corresponde. En este caso, supervisor, el director con los docentes del equipo de calidad y así sucesivamente. Solamente, ¿no? Ok, entonces, muchas gracias, don Víctor, por la aclaración con respecto a este tema, ¿verdad? Sabemos que a veces es un poco difícil, pues, con tantas obligaciones que tenemos, pero debemos de sacar el chancecito y el tiempo para estas actividades. Y bueno, pues nuevamente agradecerle a todos y a todas por su asistencia, por su presencia, aunque sea de manera virtual. También queremos agradecerle a doña Bernardita Brenes por su colaboración y su ayuda de todo el tiempo. Y bueno, pues espero que este webinario haya sido de mucha utilidad y les recordamos que se los estaremos enviando de forma grabada a todos y a todas por medio de los supervisores y supervisoras. Eso sería de parte de nosotros. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos y todas. Feliz día. Muchísimas gracias de mi parte también por su atención. Espero haber evacuado muchas dudas. Invitarlos a los que no pude responder, que me envíen por correo sus consultas y con mucho gusto les vamos a dar respuesta. Y estamos para servirles. Muchas gracias.